La Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile presenta Estudio Filippi. De exploraciones, colecciones, salones, muestras y exposiciones. Con ustedes, la periodista Mariana Urrutia. Hola, muy buenos días. Nos encontramos acá en una nueva sesión de Estudio Filippi. En este viernes vamos a conversar con nuestros invitados aquí, que los vamos a presentar unos minutos, sobre esta actividad que se desarrolló en el Museo Filippi, que se llamaba Diarios de Biodiversidad, charlas científicas para leer la naturaleza. Esta actividad fue desarrollada por la Dirección Museológica en una alianza con la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales y el programa de colecciones de Historia Natural de nuestra universidad. Para conocer más sobre esta iniciativa, tenemos aquí en la radio hoy día a nuestros invitados. Nos acompaña Adrián Silva, quien es coordinador de extensión de la Dirección Museológica, el doctor Guillermo Delía, profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad, y también nos acompaña Andrea Ugarte, quien es ilustradora naturalista y científica, que expuso ayer en la charla de cierre de esta temporada de Diarios de Biodiversidad. Bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí en Estudio Filippi. Buenos días, Mariana. Gracias. Buen día, gracias por la invitación. Sí, algunos ya son como de la casa, en el caso de Adrián, que ha venido en otros programas anteriores. Guillermo también nos ha acompañado, pero lo que nos une hoy día es conocer un poco más sobre esta iniciativa que se desarrolló durante los meses de abril y que culminó ayer, y que sabemos que es su primera temporada, pero por ahí vamos a lo largo del programa conversar un poco sobre cómo continuar esta iniciativa que es fundamental ahí en el Museo Filippi. Pero antes un poco de conocer sobre qué trató Diarios Diversidad, me gustaría preguntarle a Adrián, que está aquí, que nos comente un poco sobre el Museo Filippi, por qué la importancia de este lugar donde se desarrolló esta iniciativa. Sí, bueno, para los auditores y auditoras que nos escuchan y que no saben tal vez que existe un Museo Filippi y en qué contexto está. La Universidad Austral de Chile tiene una dirección de museos donde funcionan en un campus, al menos en Valdivia, porque además tenemos que contar que hay un museo en Frutillar, pero para el caso de Valdivia convive el Museo Filippi con el Museo Histórico Antropológico Mauricio Van de Male y el Museo de Arte Contemporáneo. Para el caso del Museo Filippi, ¿cierto?, nace un proyecto que empieza el 2006. Antes existía una sala dentro del Museo Histórico y la Dirección Museológica contaba con un fondo Filippi, ¿ya?, y que luego nace un proyecto de darle como más cuerpo a través de una casa museo, y se dona una casa que se desarma, se traslada y se rearma, y se construye este museo que tiene como fin, ¿cierto?, dar cuenta del trabajo del naturalista Rodolfo Filippi, que recordemos, a los que no saben, es un naturalista que llegó a Chile en 1851, fue muy importante, fue un académico, creó el Museo de Historia Natural, estuvo en Valdivia, fue profesor, y fue un científico que dejó un gran legado. Y a partir de ese legado se construyó el museo, que busca ser un espacio, ¿cierto?, de crear conciencia sobre la importancia de conservar, educar en la conservación de la biodiversidad. Y justamente aquí es donde entra esta alianza con estas facultades al interior de la universidad, y surge la idea de también crear, en el marco del Museo Filippi, su historia, sus colecciones, una actividad que vaya de la mano. ¿Cómo se fue gestando la idea de realizar estas charlas de biodiversidad y los expositores que allá estuvieron? Bueno, ¿voy yo? Bueno, y cualquier bueno, en realidad, capaz que Adrián es el más adecuado para contestar esta pregunta, porque él fue el que me convocó a mí. Porque antes de eso, Felipe Osorio, que es un botánico, ¿verdad?, que está haciendo acá en la universidad un doctorado, empezó este año, se había acercado al museo con la idea de hacer un ciclo de charlas dedicadas al público general, ¿verdad?, y que fuesen charlas que giraran en torno a
a cuestiones de temas de la naturaleza, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí Adrián también, que ya habíamos estado en contacto con Adrián por otras cosas, ¿verdad? Me dijo si me quería sumar a la iniciativa y bueno, fue un sí enseguida que le dimos, porque bueno, es una buena iniciativa que hacía falta, algo sencillo, ¿verdad? Pero que hacía falta hacer, retomar, ¿verdad? Por lo menos en los últimos años, con la pandemia y bueno, y todas otras cosas, estaba un poco lento todo lo que es la parte presencial, y así que bueno, simplemente nos juntamos, diseñamos un cronograma, como siempre ahí cuesta un poco a veces ajustar algunas fechas, pero salió bien, bueno, y quizás vayamos por la revancha pronto. Yo creo que es la idea. Adrián, si mal no recuerdo, en un inicio se habían pensado hacer estas charlas también como al aire libre, aprovechando el buen clima, pero no, se nos fue atrasando un poco el calendario y terminó, pero igual realizándose adentro. ¿Cómo se ve a futuro también la continuidad de este espacio? Justamente estábamos conversando de eso con Guillermo y claro, la gente sintió que la charla fue como en un museo, ¿cierto? En un espacio que genera una intimidad que, como decía el profesor Formas ayer, parecía que estábamos en una gran aula, pero estábamos en un grupo muy íntimo, donde se da la posibilidad de conversar, de hacer preguntas, bueno, esperamos pensarlo. Por lo pronto estamos muy expectantes a la respuesta, sobre todo de los estudiantes de pregrado, y fue positiva. O sea, llegaron los estudiantes de pregrado, que en el fondo nuestra idea era también que conocieran a Filippi a través del museo, se inspiraran, ¿cierto?, en el naturalismo. Filippi desde niño hacía exploraciones con su padre, luego admiró a Humboldt, y gracias a esa admiración decidió el camino que trazó y que hoy día nos convoca. Sí, eso de despertar vocaciones siempre está ahí subyacente, ¿verdad? Obviamente, digo, la mayor parte de la gente que... Yo no los conozco a todas las personas que fueron, pero más o menos a buena parte sí, y uno ve un poco la mayoría de gente de la universidad, muchos estudiantes de pregrado de distintas carreras, ayer no solo de carreras vinculadas a la naturaleza, como biología, recursos naturales, sino apareció, obviamente por Andrea, gente vinculada a la Escuela de Artes, cosa que estuvo muy bueno. Pero también notamos que viene gente de la comunidad, fuera de la universidad, digamos. Y eso yo lo considero súper importante y de hecho creo que es buena parte una de las motivaciones primeras también, ¿verdad? De abrir el museo y sobre todo poner a la gente en contacto de alguna forma con la naturaleza y ojalá despertar o vocaciones o simplemente que cuando, no sé, vayan caminando y ven, no sé, un árbol o ven un pájaro, lo miren con otros ojos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Haya otra reflexión. Haya otra reflexión en torno, ¿verdad? Valorar otras cosas, sacar también de la cotidianeidad, no sé, la naturaleza es fantástica, ¿no? Entonces, creo, no sé, tiene múltiples causas y el resultado creo que fue bueno. Y hay que seguir. Sí, yo creo que algo que se mencionaba como uno de los objetivos también para la actividad tenía que ver con esta idea de crear esta suerte de aula pública al interior del museo, que no solo fuera como el espacio en sí, sino que aprovechar las colecciones que ahí se exhibían, como generar lo que mencionaba también Adrián, este ambiente más íntimo de conversación, de diálogo, que no fuera tal vez tan académico como en otros casos, sino que la gente se sintiera con la seguridad de consultar, de hacer de intervenir también. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, en el caso tuyo que estuviste ayer, tuvimos la participación, como mencionaban, de estudiantes de otras carreras como artes visuales, igual. Y rescatar que, por ejemplo, el oficio de ilustradores naturalistas o ilustradores científicos hace un nexo entre el lugar que habitamos, el medio ambiente vivo, pero también con el pasado. Se utiliza mucho en el oficio para realizar las ilustraciones el pasado. Se utilizan mucho las muestras de herbario, las colecciones de entomología. Entonces hay siempre un vínculo entre trabajar con el entorno, con lo vivo, pero también con ese recurso que está en los museos, en las muestras de herbario, en las colecciones antiguas que dejaron personas tan importantes como Filippi, por ejemplo. Poder volver a
a mirar, poder volver a leer eso que quedó con una lectura quizás más actual, pero siempre hay un ir hacia el pasado y un ver el presente. Para realizar una obra nueva, una ilustración nueva sobre una investigación nueva. Entonces, ese vínculo con los museos es muy importante y que se pueda empezar a hacer ahora, empezar que las personas se sientan cercanas, que se pueda ocupar tanto el museo en su interior, en sus colecciones, como los espacios exteriores también. Es algo que es importante rescatar. Y eso es algo que creo que pueden hacer y seguir fructificando. Sí, en ese sentido está bueno que el hecho, porque también un tema fue dónde hacemos esto, porque en realidad la charla, el ciclo se puede hacer, la universidad tiene distintos anfiteatros, yo qué sé, pero siempre tuvimos claro de hacerlo en el Filippi, porque eso permite que, bueno, cuando la gente va llegando, recorre las distintas salas, ¿verdad? Es otro ámbito, ¿verdad? Que, por ejemplo, podría ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias. Nombro la Facultad de Ciencias porque yo soy de ahí, que está bueno, es grande, ¿verdad? Pero perdés ese contacto con el museo, ¿verdad? Con la museografía, que también de alguna forma nos interesaba rescatar o potenciar, ¿no? Así que sí, digo... Sí, o sea, descubrir que también, o sea, uno piensa que todos los estudiantes conocen a Filippi, claro. y en realidad es un error. Y las sorpresas de ellos de encontrarse con un naturalista como Filippi, que estuvo, ¿cierto?, en este territorio, que trabajó arduamente, que se movió desde el desierto de Atacama hasta Juan Fernández, que al fondo Filippi, que está en el museo, ¿cierto?, tiene diarios de viaje con información científica, que tiene muchos dibujos, una correspondencia con distintos científicos. Ayer hablabas tú y nos contabas como muchos más interesante sobre Marianne Nord, y sabiendo que hubo correspondencia entre Filippi y Marianne Nord, que es una pintora que viajó, ¿cierto?, en el siglo XIX sola por el mundo, hoy día que tan cuestionado, ¿cierto?, que la mujer, ¿cierto?, se pueda mover sola, y ella lo hizo en una época que era más difícil aún. Entonces, eso ha sido súper interesante, como los estudiantes han descubierto, ¿cierto?, a la figura de Filippi, y se enteraron de que hay un fondo, que se pueden acercar, que pueden trabajar con él y consultarlo. Entonces, eso ha sido también muy interesante, que el museo como un espacio universitario. No, y es interesante, por ejemplo, con la figura de Filippi o con muchos de estos naturalistas antiguos, Marianne Nord como pintora, distintos referentes que han pasado 100 años, 200 años, 300 años desde algunos referentes, y sin embargo siguen siendo muy vigentes porque no estamos muy distantes de los que ellos hacían. Era otro el contexto, era otra la historia, era otra la razón por la cual hacían su trabajo. Por ejemplo, Filippi era hacer un primer reconocimiento de lo que existía en este país que se está recién formando como nación, como Chile. Pero creo que seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo expediciones por el territorio para saber qué es lo que hay. Seguimos encontrando, los científicos siguen encontrando nuevas especies. Todos los años se encuentra un reptil nuevo, un anfibio nuevo, una planta nueva, al mismo tiempo que se extingue quizás una planta que hay que ver si realmente está extinta o si la podemos volver a reencontrar y proteger. Entonces tenemos muchos más uniones con estos personajes que nos separan muchos siglos que distancia. Entonces, los museos que uno tendería a pensar que es como una historia muerta, una historia ya pasada, son lugares que uno podría entenderlos como lugares muy vivos, en donde ir a encontrarnos con iguales que han hecho los mismos recorridos que uno sigue haciendo, ilustraciones como las seguimos haciendo. Entonces uno puede aprender mucho de su método científico, de su manera de trabajar y unirlo a la manera en que trabajamos nosotros. Ese vínculo es muy bonito. Igual es una forma como de perdurar la historia dentro de la misma historia. O sea, tú lo mencionabas, el hecho de que haya como esta similitud. O sea, en el fondo hay una similitud clara entre el trabajo que hacía Filippi, por ejemplo, en el caso de la ilustración, y lo que haces tú hoy día. También lo mencionabas ayer, la importancia de que en las investigaciones se considera también a un ilustrador para salir en el trabajo de campo como algo fundamental para hacer lo que es el registro de lo que se va encontrando. Entonces, igual es algo súper destacable. Claro, actualmente con todas las redes sociales y la tecnología, la fotografía que está a un nivel maravilloso de macros, con todo su potencial,
Sin embargo, estas técnicas antiguas, como en la ilustración científica, sigue totalmente vigente. Es una herramienta que a mi parecer, no muere. Porque tiene otras razones de ser, tiene otra manera de mostrar las cosas, de verlas. Tiene una sensibilidad distinta con que llega a las personas. Y entonces, claro, seguir trabajando con estas herramientas, uniendo lo que se hizo con lo que se puede hacer, está totalmente vigente. Tú mencionabas ahora algo especial como plasmar ese sentimiento, pensando ahora en la tecnología, en la actualidad, sobre todo ahora como tanto que se habla de lo que es la inteligencia artificial y la capacidad. Tú ayer en la charla mencionabas que si bien están todas estas herramientas tecnológicas súper actuales, que cada vez van evolucionando, hay algo que sí no pueden capturar, que es como esa cosa que va asociada tal vez al sentimiento cuando se está realizando una ilustración. ¿Cómo lo ves tú en la actualidad, en confrontarse al trabajo, por ejemplo, con la inteligencia artificial o con las fotografías, sí, como lo decías tú ahora? Sí, es que yo creo que la ciencia, que a veces la pensamos como ciencias duras, finalmente siempre tienen un inicio que es emocional, de contacto con algo que te hizo como un clic interno que te dan las ganas de investigar al respecto. Algo, una observación, un encuentro con un fenómeno, con una experiencia, con un ser vivo, con un fósil, con algo que abre todo un camino de investigación que te lleve hacia un término científico, pero claro, somos seres humanos haciendo ciencia, y en ese sentido es la experiencia la que yo siento que está siempre ahí como llevando cualquier investigación adelante. Entonces, claro, ayer teníamos esa discusión sobre qué pasa con la inteligencia artificial, pero ahí también hay personas atrás que están entregando esa información. Entonces, ¿qué información es la que se entrega? ¿Cómo cualquier error va a hacer que ese resultado tenga ese error incorporado? Y claro, ¿dónde está la sensibilidad del artista? Tú puedes tomar a 100 artistas distintos a representar el mismo elemento objetivo y van a salir 100 ilustraciones distintas, todas objetivas, todas reales, pero con 100 miradas distintas, porque hay una mirada, hay una experiencia y un sentido que el artista le está entregando a ese objeto. Sí, a mí recuerdo cuando empezaste con la descripción de la hoja, o sea, empezar observando una hoja, y claro, la hoja tiene una forma, para recibir la lluvia de una forma, para que la gota caiga de una forma, para ese clima, para ese suelo específicamente. Nosotros, no sé, pues tenemos los helechos paraguas, ¿cierto?, que están en las quebradas, ¿cierto?, protegiendo la erosión, la quila que está protegida, la gente todo el tiempo está luchando contra la quila, pero la quila también es una especie que regenera el suelo y lo protege. Entonces, esa observación y ese aprendizaje, como para los auditores y auditoras que nos escuchan, que tal vez ven como la botánica muy lejos, pero en realidad es aprender a observar la naturaleza y aprender a incorporarla en el cotidiano, no solamente para la gente que está trabajando en ciencia. Sí, yo creo que es importante lo que menciona Adrián. Bueno, para quienes se suman recién a esta transmisión, estamos conversando aquí junto a Andrea Ugarte, quien es ilustradora naturalista y científica. También nos acompaña Adrián Silva, quien es coordinador del área de extensión de la Dirección Museológica, y el doctor Guillermo Delía, profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad. Estábamos conversando aquí sobre la realización de estas charlas científicas que llamamos Diarios de Biodiversidad, que se realizaban en el Museo Filippi, y que fueron 4 en total que conversaron durante el mes de abril y finalizaron ayer en mayo, pero que también esperamos que continúen. Y hablábamos un poco sobre la charla de este día jueves, que se llamó Ilustración Naturalista desde radiolarios a tsunamis en Japón, que estuvo ahí a cargo de Andrea, y como conversábamos recién, de la ilustración, la importancia de los detalles, ahora lo que hablábamos de la inteligencia artificial y esta suerte de idea de que no puede plasmar todos los sentimientos o todo el sentir que hay detrás de estas especies. Pero pensando un poco más en lo que hablábamos respecto
a esta idea de participación de este lugar que se está convirtiendo en el fondo el Museo Filippi para generar diálogos entre la comunidad estudiantil, la comunidad académica. ¿Ustedes consideran que hoy en día faltan más espacios para generar este tipo de diálogos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, seguramente faltan. Hay iniciativas, ¿verdad? Yo creo que, mira, lo mencioné antes, pero creo que la pandemia, bueno, es obvio que repercutió en todas estas actividades y por algún motivo que escapa de mi poder de explicación, nos ha costado salir de esa dinámica, cortarla, ¿verdad? Como que todavía seguimos un poco como, no sé, medios encerrados en nosotros mismos y en nuestros espacios más cercanos, ¿verdad? Yo lo noto, por ejemplo, en otro tipo de actividades, defensas de tesis, proyectos de tesis, cosas por el estilo, que la gente va menos. La gente va menos. Automáticamente también como que te preguntan si se va a transmitir online. Gente que está acá, capaz que en Maldivia, estoy hablando de algo que, no sé, hipotético, que lo hagamos acá en la ciudad, como que cuesta un poco, obviamente es cómodo a veces porque, bueno, quedarse en la casa, depende, pero también se pierde una cantidad de cosas, ¿no? Yo qué sé, no es lo mismo verte en una pantallita, un cuadradito, que estar charlando en persona, ¿verdad? Uno nota actitudes, el lenguaje corporal, hay una cantidad de cosas que son intransferibles, ¿verdad? Entonces, creo que lentamente espero que ojalá que aceleremos un poco, esa transición se haga y volvamos a full presencialidad, ¿verdad? Dicho eso, sí, yo creo que faltan pocos en otros ámbitos, ¿verdad? También las ciencias naturales que nos convocan, pero en otros un poco más de contacto con la comunidad, ¿no? Nosotros, en realidad, digo, por la facultad, antes organizábamos un ciclo en el Club de la Unión, que se llama, ¿no? Uh-huh. Que era Ciclo Conciencia, algo así se llamaba. Sí. Que era un lugar público, ¿verdad? Fuera del campus, de este lado del puente, no en la Isla Teja, ¿verdad? Que eso también es importante acá en este contexto, ¿verdad? Porque la isla también como que genera ahí cierto encierro, ¿verdad? Hay como cierta endogamia, digamos. Sacar de las cosas de la isla creo que es importante. Y eso era bien exitoso. Yo participé en una que me invitaron y bueno, y era asiduo al ciclo y realmente se llenaba, ¿viste? Y ahí sí vos notabas que había gente que no era del ámbito universitario, yo qué sé, y como que... Porque hay necesidad. Yo creo que a la gente hay mucha gente curiosa, ¿verdad? Que independientemente de cómo se gane la vida, le interesa, ¿verdad? Porque es interesante escuchar, en este caso, a Andrea, de su experiencia, su enfoque de su trabajo, ¿verdad? Entonces uno aprende, ¿verdad? O sea, que si la gente que es intelectualmente curiosa, esas cosas las disfruta. Por lo tanto, yo creo que sí que es necesario, que hace falta un poco de ese tipo de actividades y ojalá todas las facultades o todas las reparticiones hagan algún ciclo de ese tipo. Sí, nosotros en el caso del museo, estamos en la Isla Teja, igual que el campus Isla Teja, como que a nosotros nos cuesta que no solo doblen hacia la derecha, sino que también doblen hacia la izquierda, que hay un campus donde se puede llegar al río, una vista privilegiada. Y claro, nuestra labor como museos es que los estudiantes de la universidad sientan que también es un espacio de aprendizaje. Bueno, también nosotros vamos hacia la comunidad. Los museos tienen que salir, ir a la comunidad, vamos a las escuelas, vamos a las comunidades, a las juntas de vecinos que demandan trabajar con el patrimonio, ¿cierto? Y por lo general nosotros ofrecemos siempre la alternativa de desarrollar la actividad en el museo o también ir a las juntas de vecinos. Y creo que Diarios de Diversidad también convoca a aquellas personas que hoy día están más sensibles a temas como el cambio climático, el medio ambiente, la comunidad que está en torno a la defensa de los humedales. Entonces, confiamos que ese aporte lo podemos hacer con este tipo de actividades. Encontrar el valor ornamental, ¿cierto?, de nuestra flora nativa. Hay plantas que viajaron y salieron a los jardines europeos hace muchos siglos atrás y que hoy día recién nosotros los estamos viendo y dándoles ese valor. Sí, yo creo que es importante igual lo que mencionas de salir, o sea, de estar en el museo, pero también salir hacia las comunidades y poder generar estos espacios de intercambio de conocimiento, de diálogos, también intergeneracionales que nos han pasado en otros contextos. Así yo creo que este es uno de los primeros, podría decirse, primeras iniciativas post pandemia
así como full que la gente llegue a los museos, en este caso al Museo Filippi. Antes de seguir conversando sobre este tema, vamos a ir ahora a una pausa musical aquí en Estudio Filippi y vamos a seguir conversando sobre diarios de biodiversidad. Estamos escuchando Estudio Filippi. En radio, Universidad Austral de Chile. Estamos de vuelta aquí en Estudio Filippi, en el programa de hoy donde hemos estado conversando sobre diarios de biodiversidad, charlas científicas para leer la naturaleza, esta iniciativa que se ha desarrollado en el Museo Filippi durante estos meses de abril y mayo y que ayer tuvo su cierre ahí con la charla Ilustración Naturalista desde Radiolarios a Tsunamis en Japón, a cargo de la ilustradora naturalista y científica Andrea Ugarte, que también está con nosotros aquí. Y además estamos junto
presento a Adrián Silva, coordinador de extensión de la dirección museológica, y el doctor Guillermo Delía, profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la universidad. Hemos estado conversando en este primer bloque del programa un poco cómo surgió la idea de llevar a cabo esta actividad, la importancia también de hacerla en un espacio como es el Museo Filippi, y también un poco hemos conocido sobre el trabajo que realiza en este caso Andrea a través de la ilustración, y hemos comentado un poco ahí las alianzas que hay con el trabajo de Filippi, con el trabajo de otros ilustradores a lo largo de la historia. Pero me gustaría conversar un poco sobre los distintos temas que se abordaron en las charlas de biodiversidad. Pudimos conocer sobre biodiversidad fósil, sobre la coproducción para enfrentar el calentamiento global, también sobre la biodiversidad de orquídeas nativas y, bueno, sobre la ilustración naturalista, como fue en el caso de ayer. Pero me gustaría conocer cómo llegaron a escoger estas 4 temáticas y también cómo fue la relación también con los expositores que dieron vida a estos espacios. Bueno, mira, las opciones son múltiples porque por suerte en la universidad y también fuera de ella hay cantidad de gente especializada en distintos temas de la biodiversidad. Entonces la dificultad estuvo en todo ese pool de personas quedarnos con 4, ¿verdad? Dicho eso, tratamos de seleccionar temas variados, todos relacionados a la naturaleza, ¿verdad? Que con algún link de una u otra forma a la obra de Filippi. Y de esa forma era bastante natural. La primera charla fue la de Sven Nielsen, que él es un paleontólogo que es especialista en moluscos fósiles de Chile, que es un grupo que Filippi trabajó mucho, ¿verdad? De hecho, Sven ha retrabajado algunas de esas especies que Filippi describió, entonces era como un link bastante obvio, ¿no? La charla de Milén Duarte, ella se centró en lo que es la producción de conocimiento desde la academia en conjunto con las comunidades locales. Habló de 3 o 4 escenarios de problemas de conservación acá en Chile, bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros a veces estamos un poco encerrados y nos cuesta salir un poco de la academia, sobre todo acá estrictamente lo que es la parte de generación de conocimiento, ¿no? Y ella planteó un enfoque distinto, que todo lo que tiene que ver con la conservación es imprescindible, ¿verdad? Después Isabel Mujica habló de la diversidad de orquídeas. También es un paneo de este grupo en Chile, que es, ella dice que no es tan diverso, 70 especies, depende del grupo que uno trabaje, ¿verdad? Son igual un número importante de especies, que creo que la mayoría de nosotros no sabíamos que habían tantas, y conoces 2 o 3, ¿verdad? Y perdés el resto de las otras. Y al final, bueno, obviamente también el link con Andrea, con el tema de las ilustraciones, que en ciencia es importantísima, ¿verdad? Es esa forma de comunicar, mostrar algunas cosas, que como ya lo hablamos, con fotografías, otro tipo de cosas no se logra necesariamente. Y también el link con Filippi era muy claro ahí por el hecho de que Filippi fue un gran ilustrador. Él también tenía un equipo de gente que trabajaba con él, ¿verdad? En el museo se conservan en el fondo Filippi algunas muchas ilustraciones, y son cosas bellísimas. La mayoría de ellas permanecen inéditas. Ojalá que pronto podamos hacer algo para que la gente esté al tanto, pero son realmente unas preciosuras. Yo no conozco mucho de los estilos, la parte más técnica, ¿verdad? Pero uno los mira y es fantástico. Creo que hay cosas preparadas para litografías, hay acuarelas, hay cosas que son fantásticas, que bueno, que por suerte el museo las tiene bien preservadas, y ahora el próximo paso, por lo menos me parece a mí, tiene que ser tratar de mostrar un poco esas cosas. Sí, bueno, tratamos con este ciclo, ¿cierto?, homenajear también la figura de Filippi y el museo. Y como decía Guillermo, tratando de cubrir, ¿cierto?, las áreas para la gente que no conoce el trabajo de Filippi o de este naturalista. Trabajaba desde fósiles, paleontología, botánica, zoología, antropología. Entonces nos permite, ¿cierto?, convocar a mucha gente. Y eso también nos permite proyectar diarios de diversidad en el futuro, porque hay una cantidad de gente dispuesta, ¿cierto?, a participar del ciclo.
O sea, hay gente que no pudo por agenda y por modificaciones de fecha, pero todas las personas que Felipe convocó, que aquí es el momento también Sí, de darle las mencionarlo. gracias a Felipe Osorio, que hoy día no nos pudo acompañar, pero fue realmente la persona que está en sintonía con la gente que no está en Valdivia y que está en el resto del país trabajando en biodiversidad. Entonces, eso nos permite proyectar a futuro la actividad. Y respecto a lo que mencionaba Guillermo, respecto al fondo Filippi, es un fondo que es bien grande, que es una década de producción de Filippi, y solo en esa década es una cantidad enorme de documentos, de dibujos, de diarios de viaje. Y hace más o menos un año está trabajando en la dirección museológica Roberto Bossart, que es el archivero que está encargado, ¿cierto?, de ejecutar este proyecto. Y este proyecto nos permite que por primera vez el fondo tiene un tratamiento archivístico, tratar de entender la lógica de Filippi, cómo hizo esta producción científica, ver cómo también él le dio un orden y tuvo mucha conciencia de lo que iba a dejar, por lo tanto lo dejó ordenado. Entonces, la idea es que esto luego esté a disposición y hacer divulgación. Y que esté a disposición de estudiantes que quieran consultarlo, trabajar, investigar y ocuparlo como un referente. Sí, justamente iba a hacer una pregunta en lo que mencionaba también Guillermo y de cierta forma también lo ha mencionado Andrea y ahora lo comentabas tú, porque entendemos que desde la dirección museológica y desde la concepción del museo universitario, como lo es el Museo Filippi, existe también un especial interés por relevar todo el trabajo que hizo este naturalista como fue Rudolf Filippi acá en todo lo que fue la zona sur de nuestro país. Pero y de cierta forma también entendemos que las charlas son una forma de crear este nexo entre el trabajo que había realizado Filippi y por otro lado la investigación y los trabajos que se realizan hoy en día. ¿Cómo ven ustedes esta forma de realizar estas uniones o como lo mencionabas tú también, dar a conocer el trabajo de Filippi? Es algo que cuesta, ¿verdad? Porque siempre es más cómodo mantenerse en el ámbito en su zona de confort, como se dice, ¿verdad? Más allá de que la necesidad y que todos lo disfrutamos. Pero dicho eso, es sencillo, hay que hacerlo nada más. Hay que ponérselo. No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que va por ese lado, ¿verdad? La idea es hacerlo porque son ámbitos que son importantes y hacen falta. Entonces, básicamente es coordinar nosotros con Adriana, esa iniciativa que ya mencionamos de Felipe, le dimos para adelante, como se dice, porque hay que hacerlo. Pero te digo, es eso. Y hablando del legado de Filippi, por ejemplo, yo que me dedico principalmente a la ilustración de flora nativa. Y en el tema de la flora, Filippi recorrió fue el primero en recorrer todo el desierto de Atacama. También acá fue a todas partes, Cordillera de Santiago, sur, se recorrió lugares que en ese momento todavía no se habían explorado, en zonas de la Araucanía, de los lagos, acá en los ríos. Algunas islas, viajó muchísimo, tanto él como su hijo Federico. Entonces el trabajo de armar, por ejemplo, el Museo de Historia Natural en Santiago, armó también el Jardín Botánico en ese momento ahí en el Parque de la Quinta Normal. Y era un trabajo muy multidisciplinario de entender el territorio tanto desde la botánica como los otros temas que han tocado sobre Filippi. Y la cantidad, por ejemplo, de muestras de herbario que hay en el museo, porque él identificó muchas especies nuevas para Chile, y la cantidad de muestras de herbario que uno se encuentra con esto de FIL, de identificadas por él, porque las plantas como que se nombran con un género, una especie, y después dice quién fue el que la identificó. Y todas, son cientos y cientos de especies que fueron identificadas por primera vez por Filippi. Y ese material está ahí y uno trabaja con ese material y uno se está encontrando a Filippi continuamente. Entonces también replicar
eso acá en Valdivia, a través del Museo Filippi. Por ejemplo, ayer hablábamos de los jardines que se podía como replicar. Esto que para él era muy importante, de los jardines botánicos, que era algo de su época, que en Europa habían muchos jardines botánicos con especies de todas partes. Acá estamos en un ambiente en donde la cantidad de especies nativas con las cuales cohabitamos, que fueron descritas por Filippi, están todavía, que las podemos rever, revalorar, trabajar con ellas, verlas, entenderlas, ilustrarlas. Entonces, claro, el museo dentro de esta idea del pasado y el presente también, claro, está todo este material, no sé, material de herbario, diarios de vida, diarios de estudio, pero también todavía tenemos vivas, por ejemplo, muchas de las especies que Filippi vio. Entonces se puede hacer ese vínculo con el interior y el exterior, el museo y el espacio abierto, y ahí se trabaja como desde un lugar mucho más multidisciplinario, mucho más desde el cotidiano. Claro, sí. Bueno, nosotros ahí instalamos, ¿cierto?, el jardín medicinal, que es un espacio que trabajamos con la Escuela de Química y Farmacia, y también tenemos proyectado trabajar ahora con la Facultad de Ciencias Forestales, a través del profesor Carlos Lequesne, plantar, ¿cierto?, alrededor del museo aquellas especies que hoy día es posible plantarlas en el jardín del museo. Para las personas que nos escuchan y que no han ido, ¿cierto?, a conocer el museo, recordarles que tienen una oportunidad para ir gratuitamente en el Día de los Museos, que ahora es el 18 de mayo, y luego viene, para que estén atentos al programa, escuchen el otro jueves lo que va a ser en el mes del patrimonio, específicamente el último fin de semana. Y ahí en el museo pueden conocer, por ejemplo, una colección original de malacología de Filippi, que está en exhibición. Una colección de dientes fosilizados, de dientes de tiburón, encontraron en el desierto de Atacama por el profesor Lamilla, ¿cierto? Y muchas otras especies que fueron donadas por distintos profesores de la Facultad de Ciencias. Entonces hay una invitación para poder ver quienes no participaron del ciclo, sí poder ir al museo a ver el trabajo de un naturalista a través de este recorrido. Sí. Déjame hacer un apunte más, Mariana, porque ahora que estoy medio dormido hasta la de la mañana, les pido disculpas. Y ahí hay relacionado a tu pregunta, que me parece relevante mencionar esto. Digo, para que se entienda, que nosotros, verdad que estamos hablando de Filippi, pero creo que ahora entendí el espíritu de tu pregunta. En realidad queda muchísimo por conocer de la biodiversidad, tanto en Chile como en todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que se sigue haciendo investigación y hace falta. Y ahí está un poco el nexo, ¿verdad? Nosotros, como se dice, estamos parados en hombros de gigantes, ¿verdad? La ciencia es un constructo, ¿verdad?, que comunitario, sí, ¿verdad?, que es. Por eso es que citamos, hacemos referencia a autores y autoras previas, ¿verdad? Y Filippi obviamente fue un grande, pero todavía quedan una cantidad de cosas por descubrir, y en eso es lo que estamos trabajando. Pero somos parte de esa tradición, digamos. Filippi como que abrió caminos, ¿verdad? Pero todavía quedan una cantidad de cosas. Y bueno, pues de ahí la importancia de seguir siendo terreno, ¿verdad? De seguir estudiando, de seguir formando gente, que también eso es sumamente importante, ¿no? Porque como digo, nosotros reemplazamos a gente que estaba antes y que vamos a ser reemplazados también. Entonces, esa cadena no se puede cortar, y esta iniciativa de alguna forma también apunta un poco a eso, ¿no? Poner en valor el trabajo de los naturalistas y también ojalá despertar vocaciones. Sí, yo creo que fue algo que igual se hablaba ayer, sobre todo teniendo en consideración, por ejemplo, la participación de los estudiantes de artes visuales también, uh-huh, en la charla que hizo Andrea, igual que de cierta forma impulsaba a abrir horizontes y ver otras posibilidades también, por ejemplo, profesionales a lo largo de su carrera. Yo los escuchaba hablar una vez que terminaba la charla, uh-huh, y era así como realmente podemos abrir ideas para que los estudiantes vean más posibilidades, como, por ejemplo, en el campo laboral, igual como lo mencionaban ahí. Entonces, yo creo que es importante eso. Y pensando un poco también en lo que mencionaba Andrea y en la charla que pusiste ayer, me gustaría preguntarte cómo fue también la experiencia, Andrea, de poder compartir tu trabajo en un escenario como fue charlas de biodiversidad. No sé si habías tenido también la oportunidad de estar en este tipo de iniciativas antes. Sí, bueno, se agradece mucho la invitación a participar de este ciclo.
porque para mí, desde mi oficio, en verdad es un trabajo bien en solitario. Entonces, si bien hay como toda una etapa en terreno donde uno muchas veces sale con los investigadores a los lugares donde se va a trabajar sobre cierto tema, pero finalmente uno llega a su taller a ilustrar, juntando todo el material, todo lo que se recopiló, y es un trabajo bien en solitario, ¿no? Entonces, volver a encontrarse con los otros en estos ciclos multidisciplinarios, multigeneracionales, en donde hay profesores, estudiantes, gente que viene desde otros espacios, siempre es muy enriquecedor. Para mí, mi escuela de conocimiento ha sido justamente los equipos multidisciplinarios. Creo que ahí es donde más se aprende, cada uno desde su experiencia, desde su expertise en distintas temáticas. Y claro, como volviendo a esto post-pandemia, creo que es muy relevante cada vez realizar más actividades que nos convoquen nuevamente, hacer talleres donde nos encontremos, porque muchos quieren hacer pero no saben cómo empezar. En distintos ámbitos, y en el ámbito de las artes hay una necesidad, uno lo ve en las redes sociales, siempre se están pidiendo más talleres, más encuentros, más saber cómo empezar. Que ayer lo conversábamos con una frase muy simple, que es como aprender a observar para traspasar esa observación a un papel. Finalmente eso es la ilustración. Y eso lo puede hacer cualquiera. Yo he sido profesora de ilustración de muchas personas distintas que vienen de distintos ámbitos, algunos que vienen de las artes, otros que vienen de la ciencia, otros que vienen de su casa con otros oficios. Y sin embargo, el aprender a observar es lo que te va a conducir a poder realizar una ilustración en este caso. Entonces, el encontrarnos finalmente es una herramienta para aprender a observar, volver a ver lo que tenemos al frente. Sí. Estaba pensando que hace poco se estrenó una película que se llama El Jardín Infinito de Galut Alarcón, donde estaba una de nuestras futuras invitadas, que es Cecilia Smith, ¿cierto? Que es una destacada botánica. Y una de las escenas de la película era el recorrido de ella junto a la Machi Millaray en el río Pilmaiquén. Entonces, ese diálogo de entre la botánica y la Machi, dos personas que conocen las plantas medicinales desde dos puntos de vista. Y a propósito de lo que decía Guillermo, que nos falta mucho por conocer de biodiversidad, también nos falta mucho por conocer de la cultura mapuche. Entonces, ahí estaban los estudiantes de antropología, porque estaban convocados de manera natural, porque estaba la Machi invitada al estreno. Entonces, esperamos que a futuro también se amplíe a estudiantes, no solo de la Facultad de Ciencias Forestales, sino que también a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque hoy día las comunidades cumplen un rol muy importante en la conservación. En Valdivia somos testigos de eso. Son las comunidades que se organizan en torno a la defensa de los humedales, en torno a la defensa de los ríos. Entonces también ahí está la invitación y el desafío para nosotros también en la próxima curatoría que hagamos para la próxima versión. Sí, yo creo que se vienen más temporadas ahí de diarios de biodiversidad. Esperamos poder, como decía el otro día nuestro director, ahí poder repetirla durante este 2023, tal vez cuando ya haya mejor clima y poder hacerlas ahí en los jardines del museo. Qué mejor locación dada la temática, claro, temática también que hacerlo ahí. Así que yo creo que pronto vamos a estar de nuevo conversando tal vez sobre una nueva temporada de diarios de biodiversidad. Me gustaría agradecerles a Andrea, a Guillermo, a Adrián por habernos acompañado hoy día en Estudio Filippi, y tal como decía también Adrián, la próxima semana vamos a estar ahí comentando sobre todas las actividades que se vienen para el Día Internacional de los Museos y también para el Día de los Patrimonios, que es a final de mes. Hay todas las cosas que vamos a estar haciendo desde los museos, tanto en Valdivia como en Frutillar. Así que muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta segunda sesión de Estudio Filippi de este año. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Y bueno, a los que nos escuchan, recordarles que se puede, si quedaron con las dudas, dónde encontrar la información de lo que va a suceder en las redes. Somos Museos Austral, ¿ya? En Twitter, en Instagram, en Facebook, en el sitio web, todo es Museos Austral. Sí, así que ahí nos pueden encontrar y conocer todas las actividades y todas las cosas que estamos haciendo desde los museos.
nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en otra sesión de Estudio Filippi. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Estudio Filippi regresa la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en Radio Universidad Austral de Chile.